Mi nuera me empujó de la mesa de Navidad gritando, «Ese lugar es para mi madre, vete». Me caí tan fuerte que mi cabeza empezó a sangrar, pero lo que ella no sabía es que esa misma noche cambiaría su vida para siempre. Cuando desperté a la mañana siguiente en el hospital, todo era diferente. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Permíteme contarte cómo llegué a ese momento. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años, y por más de 30 años me dediqué en cuerpo y alma a criar a mi único hijo Roberto después de que su padre muriera en un accidente cuando él tenía apenas 8 años. Trabajé doble turno como secretaria para darle todo lo que necesitaba. Sacrifiqué mis sueños, mis oportunidades, incluso rechacé propuestas de matrimonio para enfocarme completamente en él. Roberto creció y se convirtió en un hombre exitoso, ingeniero civil con su propia empresa de construcción. Hace 5 años se casó con Sandra, una mujer de 35 años, rubia, delgada, siempre perfectamente arreglada. Desde el primer día que la conocí, algo en su mirada me incomodó. Era una mirada calculadora, como si estuviera evaluando qué podía obtener de cada situación. Al principio intenté ser la suegra perfecta. Le regalé joyas que había heredado de mi madre. La ayudé con la decoración de su nueva casa. Incluso le di el dinero que tenía ahorrado para sus vacaciones de luna de miel, pero nada de lo que hacía parecía suficiente. Sandra siempre encontraba la forma de hacerme sentir como si fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera un estorbo. Los comentarios empezaron sutiles. «Elena, ¿no crees que ya es hora de que pienses en mudarte a un lugar más pequeño?» O «Roberto, tu madre se ve muy cansada. Tal vez necesite más descanso». Pero con el tiempo se volvieron más directos y crueles. En las reuniones familiares me sentaba en la esquina, prácticamente invisible, mientras Sandra brillaba como la anfitriona perfecta. La Nochebuena de este año parecía que sería diferente. Roberto me había llamado personalmente para invitarme. «Mamá, por favor ven. Sandra ha preparado tu platillo favorito». Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez las cosas finalmente mejorarían entre nosotras. Me arreglé con especial cuidado esa noche. Me puse el vestido azul marino que Roberto me había regalado el año pasado, el que me quedaba muy bien según él. Me peiné cuidadosamente mi cabello canoso y hasta me puse un poco de maquillaje. Compré regalos para todos. Incluso para Sandra elegí un perfume caro que había visto que admiraba en el centro comercial. Llegué a su casa puntualmente a las 7. La mesa estaba hermosamente decorada con manteles rojos y dorados, velas encendidas y la vajilla de porcelana que les había regalado como regalo de bodas. Todo se veía perfecto, como una postal navideña. Roberto me recibió con un abrazo, pero noté que parecía nervioso. «¿Mamá? Qué bueno que llegaste. Pasa, pasa». Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y cuando miré hacia el comedor, entendí por qué. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero yo podía ver claramente que había 9 sillas. Una de ellas, mi silla habitual junto a Roberto, había sido removida. Sandra apareció desde la cocina luciendo un vestido rojo elegante, con tacones altos que la hacían ver aún más imponente. Sus ojos se posaron en mí con esa mirada que ya conocía tan bien, esa mezcla de desdén y fastidio. «Elena, qué sorpresa», dijo con una sonrisa falsa. «No sabía que Roberto te había invitado». Roberto se aclaró la garganta incómodamente. «Sandra, ya habíamos hablado de esto. Por supuesto que mamá viene a la cena de Nochebuena». «Por supuesto», respondió Sandra, pero su tono decía exactamente lo contrario. Los otros invitados empezaron a llegar. Estaban los padres de Sandra, una pareja elegante de 60 años que siempre me miraban como si fuera la empleada doméstica. También llegaron Miguel y Carmen, los mejores amigos de Roberto y Sandra, y la hermana de Sandra, Patricia, con su esposo. Cuando nos dirigimos al comedor, me di cuenta inmediatamente del problema. No había lugar para mí en la mesa principal. Sandra había colocado una silla pequeña en una esquina, casi escondida detrás de una planta decorativa. «Elena, tu lugar está aquí», me dijo Sandra señalando esa silla apartada. «Pensé que estarías más cómoda en un lugar más tranquilo».
Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no dije nada. Me dirigí hacia esa silla mientras escuchaba a los invitados murmurar entre ellos. Roberto parecía estar evitando mirarme directamente. La cena transcurrió con conversaciones animadas sobre temas que yo no podía seguir desde mi rincón. Sandra era el centro de atención, contando anécdotas divertidas, sirviendo la comida con gracia, siendo la anfitriona perfecta. Yo comí en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña e invisible. Fue cuando sirvieron el postre que las cosas empeoraron. La madre de Sandra, doña Mercedes, se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecer a Sandra por esta cena maravillosa. Y también quiero aprovechar para anunciar que Roberto y Sandra nos han invitado a pasar las próximas Navidades con ellos también. Qué alegría saber que tendremos una tradición familiar tan hermosa. Todos aplaudieron y levantaron sus copas. Yo también levanté la mía desde mi rincón, pero nadie pareció notarlo. Fue entonces cuando doña Mercedes agregó algo que me partió el corazón. Y Sandra, querida, me encanta cómo has organizado todo para que tengamos espacio suficiente para la familia real en la mesa principal. La familia real. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas. Roberto era mi único hijo. Yo lo había criado sola. Había sacrificado todo por él, y ahora su suegra se refería a ellos como la familia real, excluyéndome completamente. No pude contenerme más. Me levanté de mi silla pequeña y caminé hacia la mesa principal, donde estaba el lugar que siempre había sido mío, junto a mi hijo. Disculpen, dije con voz temblorosa, pero creo que ha habido un malentendido. Este ha sido mi lugar durante años. El silencio se volvió pesado e incómodo. Sandra se puso de pie lentamente, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. Elena, dijo con voz cortante, ese lugar es para mi madre. Ella es la abuela de nuestros futuros nietos. Ella es parte de nuestra nueva familia. Tú ya cumpliste tu función. Sus palabras fueron como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Sandra se acercó a mí y me empujó con ambas manos. Fuerte, muy fuerte. ¡Vete de aquí! Este no es tu lugar. Perdí el equilibrio completamente. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el borde de la mesa de centro de cristal. El dolor fue inmediato e intenso. Pude sentir algo cálido corriendo por mi cuello. Sangre, mucha sangre. Desde el suelo, con la visión borrosa, pude escuchar los gritos y la conmoción. Pero lo que más me dolió no fue el golpe en la cabeza, sino ver a Roberto de pie, paralizado, sin hacer nada para defenderme. Sandra gritaba histéricamente. Se tropezó sola. Yo apenas la toqué. Es una vieja dramática. Mientras perdía la conciencia, lo último que escuché fue la voz de Sandra hablando por teléfono. Sí, necesitamos una ambulancia. Mi suegra se cayó. Sí, creo que está fingiendo para llamar la atención, pero mejor que vengan por si acaso. Esa noche, tirada en el suelo de la casa de mi hijo, con sangre corriendo por mi cabeza y rodeada de personas que claramente deseaban que desapareciera de sus vidas, tomé una decisión. Sandra había cometido el error más grande de su vida al subestimarme. Lo que ella no sabía es que estaba a punto de descubrir quién era realmente Elena Morales y cuánto poder tenía en sus manos para cambiar el destino de todos ellos. Desperté en una habitación del Hospital San Rafael, con un dolor punzante en la cabeza y el sonido constante de las máquinas a mi alrededor. La luz fluorescente me lastimaba los ojos, y cuando intenté incorporarme, una enfermera de mediana edad con rostro amable se acercó inmediatamente. Tranquila, señora Morales. Usted sufrió una conmoción cerebral bastante seria. Necesita descansar. Su voz era suave, reconfortante. Se llamaba Esperanza, según decía su gafete. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Pregunté con voz ronca. Son las 10 de la mañana del 26 de diciembre. Llegó anoche cerca de las 11. Su hijo vino con usted en la ambulancia, pero se fue hace unas horas. Dijo que tenía que resolver algunos asuntos urgentes. Por supuesto que se había ido. Roberto siempre encontraba la manera de evitar las situaciones incómodas. Probablemente Sandra lo había convencido de que yo estaba exagerando, que no era tan grave. Esperanza me ayudó a sentarme y me trajo un vaso de agua. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Algún familiar cercano? La pregunta me golpeó como otra bofetada.
No había nadie. Mi hermana vivía en España desde hacía 15 años. Mis padres habían fallecido y mis pocas amigas. Bueno, había perdido contacto con la mayoría cuando me dediqué completamente a criar a Roberto. No, no hay nadie, admití, sintiendo el peso de esa soledad. Esperanza me miró con compasión. Bueno, pues yo estaré aquí cuidándola hasta que le den de alta, que probablemente será mañana si todo sigue bien. Cuando se fue a atender otros pacientes, me quedé sola con mis pensamientos. El recuerdo de la noche anterior volvió con fuerza. El empujón de Sandra, su rostro lleno de desprecio, las palabras crueles, y lo peor de todo, la indiferencia de Roberto. Mi propio hijo me había abandonado en el hospital para ir a resolver asuntos. Busqué mi bolso en la mesita de noche. Estaba ahí, un poco manchado de sangre, pero intacto. Cuando lo abrí para buscar mis medicamentos, mis dedos tocaron algo que había olvidado completamente. Un sobre manila que llevaba días en el fondo de mi bolsa. Era el sobre que me había dado el licenciado Mendoza la semana pasada. Había estado tan ocupada preparándome para la Nochebuena que lo había guardado sin abrirlo, pensando que sería algún papeleo rutinario sobre mi pequeña pensión o los pocos ahorros que me quedaban. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Lo que encontré me dejó sin aliento. Estimada señora Elena Morales, comenzaba la carta oficial. Nos complace informarle que según el testamento de su tía abuela, Esperanza Morales Vázquez, fallecida el pasado mes de noviembre en Guadalajara, usted ha sido nombrada heredera universal de sus bienes. Seguí leyendo con incredulidad. Tía Esperanza, la hermana de mi abuela, con quien había perdido contacto hacía más de 20 años. Recordaba vagamente que se había ido a vivir a Guadalajara después de casarse, pero nunca supe qué había sido de su vida. El inventario de bienes era impresionante. Una mansión en la colonia americana de Guadalajara, 3 propiedades más en renta, acciones en diferentes empresas, cuentas bancarias en 3 bancos distintos. Al final de la página estaba el monto total: 87 millones de pesos. 87 millones de pesos. Leí la cifra 1, 2, 3 veces, segura de que estaba alucinando por el golpe en la cabeza. Pero ahí estaba, negro sobre blanco, con sellos oficiales y firmas de notarios. «Dios mío», murmuré, dejando caer los papeles sobre mis piernas. Durante 30 años había vivido con lo justo, negándome pequeños lujos para poder ayudar a Roberto cuando lo necesitara. Había trabajado hasta los 60 años en la misma oficina, contando cada peso, comprando en las ofertas del supermercado, usando la misma ropa por años, y ahora resulta que era millonaria. Esperanza regresó con mi almuerzo y notó inmediatamente mi estado de shock. ¿Se encuentra bien, señora Morales? ¿Recibió malas noticias? No, respondí lentamente, guardando los documentos. Creo que recibí las mejores noticias de mi vida. Esa tarde, cuando el doctor vino a revisarme, me confirmó que mi recuperación iba bien, pero que debía estar muy tranquila los próximos días. Evite el estrés, señora Morales. Su cuerpo necesita sanar, y a su edad estos golpes pueden tener consecuencias si no se cuida adecuadamente. Después de que se fuera, saqué nuevamente los documentos de la herencia. Esta vez los leí con más calma, analizando cada detalle. Había una nota personal de tía Esperanza, escrita a mano. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque he partido de este mundo. Sé que perdimos contacto, pero siempre te recordé con cariño. Eras la única de la familia que me trataba con respeto y amor genuino cuando era joven. No tuve hijos propios, y aunque construí una vida próspera, siempre me quedé con el vacío de no tener familia cercana. Espero que estos recursos te sirvan para vivir la vida que mereces, sin depender de nadie. Úsalos sabiamente. Con amor, tu tía Esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tía Esperanza me había dado no solo una fortuna, sino la libertad. La libertad de no tener que soportar más humillaciones, de no tener que rogar por un lugar en la mesa de mi propio hijo. Esa noche, mientras miraba por la ventana del hospital hacia las luces de la ciudad, mi mente comenzó a trabajar de manera diferente. Sandra había cometido un error garrafal al subestimarme.
Toda la familia lo había hecho. Me veían como una vieja pobre, dependiente, que tenía que conformarse con las migajas de atención que quisieran darme. Pero había algo más en esos documentos que me había llamado la atención. Una carpeta adicional contenía información sobre investigaciones privadas que tía Esperanza había mandado hacer sobre nuestra familia antes de redactar su testamento. Al parecer, quería asegurarse de que su dinero fuera a parar a la persona correcta. El reporte incluía detalles sobre Roberto y Sandra que me sorprendieron. Sus ingresos reales, sus deudas, sus hábitos de gasto. Sandra tenía tarjetas de crédito con deudas enormes que Roberto desconocía. Compraba ropa de diseñador, tratamientos de belleza costosos, incluso había contratado un entrenador personal que cobraba una fortuna. Pero lo más interesante era un apartado sobre las conversaciones que Sandra había tenido con sus amigas en el club de belleza donde se arreglaba las uñas. El investigador había logrado grabar algunas de estas conversaciones, y lo que escuché cuando reproduje el archivo de audio me helió la sangre. «Ay, chicas, no saben lo pesada que es mi suegra», decía la voz de Sandra con tono burlón. «Siempre está ahí, como un perro pidiendo atención, pero ya tengo un plan. Mi Roberto es muy sensible, muy apegado a su mamita, pero poco a poco le he ido metiendo la idea de que ella necesita estar en un lugar especializado». Las risas de sus amigas se escuchaban claramente en la grabación. «¿Y qué piensas hacer?», preguntaba una de ellas. «Pues esperar a que se muera naturalmente sería lo ideal, pero mientras tanto, la voy alejando poco a poco. Ya logré que pasara la Navidad pasada sola, y este año tengo planeado algo especial, para que entienda definitivamente cuál es su lugar». Mi sangre se convirtió en hielo. Sandra había planeado humillarme en la cena de Nochebuena. No había sido un arrebato espontáneo, sino una estrategia calculada para lastimarme y alejarme de Roberto. Pero había más. En otra grabación, Sandra hablaba sobre sus planes futuros. «Una vez que me deshaga de la vieja, Roberto y yo podremos vivir tranquilos. Él está tan agradecido conmigo por cuidarlo de su madre pesada que hace todo lo que le pido. Ya le dije que cuando ella se muera, podríamos usar el dinero de su seguro de vida para remodelar la casa completamente». El seguro de vida. Sandra creía que yo tenía un seguro de vida que les dejaría dinero cuando muriera. Había construido toda su estrategia de maltrato pensando en una ganancia económica que ni siquiera existía. Mi póliza era mínima, apenas suficiente para cubrir gastos funerarios. Era irónico de una manera cruel. Sandra me despreciaba pensando que era pobre, cuando en realidad yo era la persona más rica en esa mesa navideña. Me había empujado y humillado esperando heredar unos miles de pesos de seguro de vida, sin saber que estaba atacando a una mujer que acababa de convertirse en multimillonaria. Esa noche, por primera vez en años, sonreí con genuina satisfacción. Sandra había jugado conmigo pensando que yo era una pieza débil en el tablero. No tenía idea de que acababa de despertar a la reina. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Al día siguiente me dieron de alta del hospital. Roberto apareció a media mañana, pero no vino solo. Sandra lo acompañaba, luciendo un abrigo elegante y una sonrisa que no engañaba a nadie. Se quedó cerca de la puerta mientras Roberto se acercaba a mi cama con cara de culpabilidad. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó, pero su tono era más de obligación que de preocupación genuina. «He estado mejor», respondí secamente, observando cómo Sandra revisaba su teléfono con impaciencia. «Gracias por preguntar después de 24 horas. Roberto se sonrojó. «Es que ayer tuvimos que limpiar todo el desastre, y Sandra estaba muy alterada por lo que pasó». «¿Sandra estaba alterada?», repetí con incredulidad. «Yo soy la que está en el hospital con una conmoción cerebral». «Mamá, no dramatices. El doctor dijo que estás bien», intervino Sandra desde la puerta. «Además, todos sabemos que estas cosas pasan cuando las personas mayores no tienen cuidado con sus movimientos». Esperanza, que estaba cambiando las sábanas de la cama de al lado, se detuvo y miró a Sandra con desaprobación evidente. Había sido testigo de mi estado cuando llegué, de la gravedad de mis heridas. «Señora», le dijo Esperanza a Sandra con voz firme, «su suegra llegó aquí con una herida profunda en la cabeza y pérdida de conocimiento. No fue una simple caída». Sandra la miró con desdén.
Disculpe, pero usted no estaba ahí. Yo sí estuve. Y le aseguro que Elena se tropezó sola. Decidí no discutir. Ya no tenía sentido. Guardé los documentos de la herencia en mi bolso sin que Roberto lo notara y me vestí lentamente. El dolor de cabeza seguía ahí, pero era más soportable que escuchar las mentiras de Sandra. En el taxi de regreso a mi pequeño apartamento, Roberto iba callado mientras Sandra hablaba sin parar sobre lo traumatizante que había sido la experiencia para ella. No durmé nada anoche, Elena. Me quedé despierta pensando en lo terrible que fue verte caer así. Y Roberto también está muy afectado, ¿verdad, amor? Roberto asintió automáticamente, como un títere. Cuando llegamos a mi edificio, Sandra se bajó del taxi para ayudarme, pero lo que hizo fue más revelador de lo que probablemente pretendía. Elena, me dijo tomándome del brazo con fingida preocupación, Roberto y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que consideres mudarte a un lugar más seguro. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, donde tendrías compañía y cuidado médico las 24 horas. No necesito cuidado médico las 24 horas, repliqué. Bueno, después de lo de anoche. Sandra intercambió una mirada con Roberto. Creo que está claro que vivir sola ya no es seguro para ti. Roberto finalmente habló. Mamá, Sandra tiene razón. Nos preocupamos mucho por ti. ¿Se preocupaban? Habían tardado 24 horas en venir a verme al hospital, pero decidí seguir el juego. Entiendo su preocupación, dije con voz sumisa. Tal vez tengan razón. La sonrisa de triunfo que cruzó por el rostro de Sandra fue tan evidente que hasta Roberto se notó incómodo. Una vez que se fueron, me dirigí inmediatamente a mi computadora. Necesitaba investigar más sobre Sandra, sobre sus mentiras, sobre todo lo que había estado haciendo a mis espaldas. Los documentos de tía Esperanza me habían dado algunas pistas, pero intuía que había mucho más. Comencé por buscar su nombre en redes sociales. Sandra tenía perfiles públicos en Instagram y Facebook, llenos de fotos de lujo, que no coincidían para nada con los ingresos que tenía según los reportes financieros de la investigación privada. En Instagram posaba con bolsos de diseñador, que costaban más de lo que Roberto ganaba en un mes. Había fotos de tratamientos faciales en spas exclusivos, comidas en restaurantes caros y viajes de fin de semana a resorts que estaban definitivamente fuera de su presupuesto. Pero lo más interesante estaba en los comentarios. Sus amigas constantemente le preguntaban cómo podía permitirse ese estilo de vida, y Sandra siempre respondía con comentarios como «Mi Roberto me consiente mucho» o «Tenemos nuestras fuentes de ingresos extras». Luego encontré algo que me heló la sangre. En una publicación de hace 3 meses, Sandra había subido una foto de una casa hermosa con jardín grande y escribió, «Viendo opciones para nuestra nueva casa. Roberto dice que pronto podremos hacer el upgrade que merecemos. Algunas herencias llegan en el momento perfecto». ¿Herencias? ¿Qué herencias? Yo seguía viva y no tenía planeado morirme pronto. Pero había más comentarios reveladores. Una amiga le había preguntado, ¿herencias? ¿Quién se murió? Y Sandra había respondido, nadie todavía, jajaja. Pero ya sabes cómo son las viejitas. Cualquier cosita las tumba. Solo hay que tener paciencia. Me quedé staring la pantalla, sintiendo cómo la náusea se apoderaba de mí. Sandra no solo estaba esperando mi muerte, sino que bromeaba sobre ello públicamente con sus amigas. Seguí investigando y encontré más evidencia de su desprecio hacia mí. En un grupo privado de Facebook para nueras que sufren suegras tóxicas, Sandra era una participante activa. Había docenas de publicaciones suyas quejándose de mí, llamándome la bruja, la manipuladora, la vieja pesada que no se muere nunca. En una publicación particularmente cruel, había escrito, «Chicas, necesito consejos. Mi suegra está cada día más insoportable. Ayer llegó a mi casa con un regalo para mi esposo. Era el cumpleaños de Roberto, y actuó como si fuera la madre perfecta. Mi esposo casi llora de la emoción. Estoy harta de competir con una vieja por la atención de mi marido. ¿Cómo hago para que entienda que ya no es necesaria en nuestras vidas?» Las respuestas de sus amigas virtuales eran igual de venenosas. Ignórala completamente. Haz que tu esposo vea lo tóxica que es. Empieza a mencionar residencias para ancianos.
pero Sandra había respondido: «Ya estoy trabajando en eso. Poco a poco le estoy demostrando cuál es su lugar. En la próxima reunión familiar tengo planeado algo que la va a poner en su sitio definitivamente». Esa publicación estaba fechada una semana antes de Nochebuena. Sandra había planificado mi humillación con semanas de anticipación. Había calculado cada detalle: la silla apartada, la presencia de sus padres para testificar mi exclusión, hasta el comentario sobre la familia real. Todo había sido una estrategia meticulosamente diseñada para quebrarme emocionalmente. Pero había más. Encontré capturas de pantalla donde Sandra se quejaba de que yo siempre andaba metiéndome en su matrimonio, porque ocasionalmente le llevaba comida casera a Roberto o le preguntaba cómo estaba su trabajo. En otra publicación escribía: «Mi suegra es tan manipuladora que hasta se hace la pobre para dar lástima. Siempre anda con su ropita vieja y su carita de mártir, como si nosotros fuéramos malos con ella. Pero yo sé lo que está haciendo. Quiere que Roberto se sienta culpable para seguir manteniendo el control sobre él. Ropita vieja. Cara de mártir. Mantener el control. Yo que había trabajado toda mi vida para darle lo mejor a Roberto, que había sacrificado mi juventud, mis oportunidades, mi bienestar para criarlo solo. Y esta mujer me pintaba como una manipuladora que fingía ser pobre para controlar a mi hijo. Lo irónico era que ella no tenía ni idea de cuán equivocada estaba sobre mi situación financiera. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por mi barrio y comencé a hablar con los vecinos. Quería saber si Sandra había estado esparciendo rumores sobre mí también ahí. La señora López, que vivía en el apartamento de al lado, fue la primera en confirmar mis sospechas. «Ay, Elena, qué bueno que salgas. Tu nuera vino la semana pasada preguntando si habíamos notado algún comportamiento extraño tuyo». «¿Comportamiento extraño?» «Sí. Decía que estaba preocupada porque a veces te olvidabas las cosas, que habías estado actuando confundida últimamente. Nos preguntó si te habíamos visto hablando sola o si habías tenido algún accidente por descuido». Mi sangre hirvió. Sandra había venido a mi propio edificio a plantar semillas de duda sobre mi capacidad mental. ¿Y qué le dijeron? Pues que siempre te veíamos muy bien, muy lúcida, pero ella insistía en que nos fijáramos más, que las personas mayores a veces esconden muy bien estos problemas. Don Fernando, el portero del edificio, me confirmó que Sandra había hecho visitas similares a otros vecinos. Incluso había hablado con el farmacéutico de la esquina, sugiriendo que yo podría estar confundiendo mis medicamentos. «Pero yo le dije que usted siempre ha sido muy responsable con sus medicinas», me aseguró don Fernando. «De hecho, usted es una de las inquilinas más organizadas que tenemos». Sandra había estado sembrando la narrativa de que yo estaba perdiendo la cordura, creando testigos que respaldaran su versión cuando llegara el momento de convencer a Roberto de que necesitaba cuidados especializados. Era un plan diabólicamente inteligente. Si lograba que suficientes personas creyeran que yo estaba desarrollando demencia o algún tipo de deterioro cognitivo, sería mucho más fácil convencer a Roberto de internarme en una residencia. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina, repasé toda la información que había recopilado. Sandra no era solo una nuera desagradable o egoísta. Era una manipuladora calculadora que había orquestado una campaña sistemática para destruir mi reputación, aislarme de mi hijo y eventualmente deshacerse de mí completamente. Había jugado con mi amor de madre, había explotado la bondad de Roberto y había manipulado la percepción de todos a nuestro alrededor para pintarme como una carga, una molestia, una vieja senil que necesitaba ser removida de sus vidas. Pero Sandra había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su oponente. Tomé los documentos de la herencia y los extendí sobre la mesa. 87 millones de pesos me daban poder suficiente no solo para defenderme, sino para contraatacar con una fuerza que Sandra nunca podría haber imaginado. La guerra que ella había comenzado estaba a punto de tomar un giro que cambiaría sus vidas para siempre. Los siguientes días los pasé fingiendo ser exactamente lo que Sandra quería que fuera, una anciana confundida y débil. Cuando Roberto me llamaba, hablaba con voz temblorosa y me quejaba de dolores de cabeza. Cuando Sandra venía a visitarme para seguir evaluando mi deterioro, me mostraba ligeramente desorientada, olvidando pequeños detalles o repitiendo algunas preguntas.
¿Ya almorzaste, Elena? Me preguntaba Sandra con esa falsa preocupación que ya conocía tan bien. Creo que sí. O tal vez no. A veces se me olvida, respondía yo, actuando confundida mientras por dentro sonreía al ver cómo sus ojos brillaban con satisfacción. Roberto, ¿viste? Cada día está peor. Le susurraba Sandra a mi hijo, cuando pensaba que no podía escucharla. Ayer le pregunté 3 veces lo mismo y no se acordaba de haberme respondido. Mi performance estaba funcionando perfectamente. Roberto, que ya estaba predispuesto por los meses de manipulación de Sandra, comenzó a verme con esa mirada de lástima mezclada con preocupación que las familias reservan para sus miembros problemáticos. Mientras tanto, yo usaba mis momentos de soledad para investigar más profundamente a Sandra. Contraté a un investigador privado, el mismo que había trabajado para mi tía Esperanza, y le pedí que profundizara en la vida de mi nuera. Lo que descubrió superó mis peores expectativas. Sandra no solo tenía deudas enormes en tarjetas de crédito que Roberto desconocía, sino que había estado pidiendo dinero prestado a varias personas usando mi nombre. Había visitado a 3 familias del barrio en los últimos meses, llorando y explicándoles que yo necesitaba cirugías urgentes que el seguro social no cubría. La pobre Elena está muy enferma, le había dicho a los Ramírez, nuestros vecinos de la esquina. Necesita una operación de cataratas que cuesta 30,000 pesos, pero ella es muy orgullosa para pedirle ayuda a Roberto. ¿Podrían prestarle el dinero? Yo me haré cargo de que se los devuelva. Los Ramírez, que me conocían desde hacía años y me tenían cariño, habían accedido sin dudar. Sandra se había embolsado los 30,000 pesos y había inventado una historia similar con la familia Herrera. Cirugía de rodilla, 25,000 pesos, y con doña Carmen de la tienda. Tratamiento para la presión alta, 15,000 pesos. En total, Sandra había estafado 70,000 pesos usando mi nombre y mi reputación de mujer honesta y trabajadora. Pero había más. El investigador había descubierto que Sandra frecuentaba un casino los martes y jueves por la tarde, cuando supuestamente estaba en el gimnasio. Sus pérdidas en los últimos 6 meses sumaban más de 150,000 pesos. Y había algo aún más perturbador. Sandra había estado investigando residencias geriátricas, pero no las bonitas que me había mencionado. Había visitado 2 instituciones de bajo costo, conocidas por su pésima atención y condiciones deplorables. En una conversación grabada con la administradora de uno de estos lugares, Sandra había preguntado específicamente sobre pacientes con demencia senil y si era posible conseguir descuentos por internamientos de larga duración. «Es que mi suegra está muy mal», había explicado Sandra. «Ya no puede vivir sola, y nosotros no podemos cuidarla las 24 horas. Necesitamos un lugar seguro y económico, porque ella no tiene muchos recursos». La administradora le había asegurado que ellos se especializaban en ese tipo de casos, y que una vez internada, la familia podía relajarse y seguir con sus vidas normales, porque ellos se harían cargo de todo. Cuando escuché esa grabación, sentí una mezcla de horror y furia que me dejó temblando. Sandra no solo quería deshacerse de mí, sino que había elegido el peor lugar posible para hacerlo, un sitio donde sabía que yo sufriría hasta el final de mis días. Pero su mayor error fue subestimar mi capacidad de reacción. Mientras ella creía que yo estaba deteriorándome mentalmente, yo estaba construyendo meticulosamente el caso más sólido posible contra ella. Contraté a un abogado especialista en fraude y difamación, el licenciado Torres, un hombre de 50 años con reputación implacable en este tipo de casos. Cuando le mostré toda la evidencia que había recopilado, su reacción fue inmediata. «Señora Morales, lo que su nuera ha hecho constituye varios delitos graves: fraude por identidad suplantada, difamación y potencialmente intento de despojo si logra internarla contra su voluntad. Tenemos evidencia más que suficiente para proceder legalmente». «Todavía no quiero ir por la vía legal», le dije. «Primero quiero que ella entienda exactamente con quién se metió». El licenciado Torres sonrió con una expresión que me tranquilizó completamente. «Entiendo perfectamente. ¿Qué tiene en mente?». Le expliqué mi plan inicial, y él lo complementó con sugerencias legales que lo harían aún más devastador para Sandra. Mi primera acción fue comprar, a través de intermediarios, todas las deudas de Sandra.
sus tarjetas de crédito, los préstamos que había solicitado secretamente, incluso las deudas del casino. En total, ascendían a más de 400,000 pesos. Legalmente, esto me convertía en la acreedora principal de Sandra, con derecho a exigir el pago inmediato de todas sus deudas o proceder con embargos y acciones legales. Pero eso era solo el comienzo. También mandé a hacer una investigación sobre las amigas de Sandra, especialmente aquellas que participaban en el grupo de Facebook donde ella había estado difamándome. Descubrí que varias de ellas tenían sus propios secretos financieros y maritales, que no les gustaría ver expuestos. Además, comencé a documentar cada visita de Sandra a mi apartamento, grabando secretamente sus comentarios crueles y sus intentos de manipulación. En una de estas grabaciones, logré capturar una conversación telefónica que ella tuvo mientras pensaba que yo estaba dormitando en mi sillón. «Sí, mamá, ya casi lo tengo convencido», decía Sandra hablando con su madre. «Roberto está empezando a ver que su mamá ya no puede vivir sola. Solo necesito un incidente más, algo que lo asuste de verdad, y entonces podremos internarla en ese lugar que te dije». «¿Y si se resiste?», preguntaba la voz de su madre del otro lado de la línea. «No se va a resistir porque no va a tener opción. Ya hablé con el doctor Salinas, es amigo de una amiga, y por el precio adecuado está dispuesto a firmar los papeles que digan que Elena no está mentalmente capacitada para tomar sus propias decisiones». Mi sangre se heló. Sandra había encontrado un médico corrupto dispuesto a falsificar un diagnóstico de incapacidad mental para poder internarme contra mi voluntad. «Eres muy inteligente, mija», felicitaba su madre. «Y una vez que esté internada, Roberto va a estar tan agradecido contigo por resolver el problema que vas a poder hacer lo que quieras con él». «Exacto. Ya me prometió que una vez que su mamá esté bien cuidada, podemos empezar a buscar la casa nueva. Y lo mejor es que cuando la vieja se muera, que ojalá sea pronto, vamos a heredar su apartamento y el poco dinero que tenga ahorrado». Esa conversación me dio la pieza final que necesitaba para mi plan. Sandra no solo era cruel y manipuladora, sino que había cruzado la línea hacia lo criminal al conspirar para declararme mentalmente incompetente con documentos falsificados. Esa noche, después de escuchar la grabación varias veces, tomé una decisión definitiva. Sandra había elegido jugar sucio, usando mentiras, fraude y corrupción médica, pero ella no sabía que estaba jugando contra alguien que tenía recursos ilimitados y una motivación inquebrantable. Durante las siguientes semanas, continué mi actuación de anciana deteriorándose, pero detrás de escena estaba orquestando la venganza más meticulosa de mi vida. Cada día que Sandra venía a visitarme con su sonrisa falsa y sus comentarios condescendientes, yo añadía una pieza más a su futura destrucción. Contraté a una empresa de relaciones públicas para que comenzara a investigar a todas las personas en el círculo social de Sandra, sus amigas del gimnasio, sus conocidas del salón de belleza, incluso las madres de la escuela donde ella había dicho que planeaba inscribir a sus futuros hijos con Roberto. También hice algo que Sandra nunca habría imaginado. Comencé a documentar meticulosamente todos los préstamos fraudulentos que había hecho en mi nombre. Visité personalmente a cada una de las familias que había estafado, les expliqué la situación y les devolví el dinero con intereses, asegurándome de que entendieran exactamente qué tipo de persona era Sandra. «No puedo creer que hayamos sido tan ingenuos», me dijo la señora Ramírez, cuando le devolví los 30,000 pesos que Sandra había estafado en mi nombre. Esa mujer lloró tanto hablando de su operación que mi esposo hasta se ofreció a llevarla al hospital. «Sandra es muy convincente cuando quiere algo», le respondí, «pero ahora todos vamos a conocer su verdadera cara». Una semana antes de Año Nuevo, tenía todo preparado. Sandra había caído completamente en mi trampa, creyendo que me había quebrado mentalmente y que estaba lista para ser internada en la residencia geriátrica de mala muerte que había elegido para mí. Roberto, completamente manipulado por su esposa, había comenzado a hablarme con ese tono paternalista que usan los adultos con los niños problemáticos. Ya no me veía como su madre, sino como una responsabilidad molesta de la cual pronto se libraría. Pero ellos no sabían que la anciana confundida que creían haber dominado estaba a punto de revelar su verdadera identidad. Y cuando lo hiciera,
El mundo de Sandra se desplomaría de una manera tan espectacular que ella recordaría para siempre el día que decidió subestimar a Elena Morales. La fecha estaba marcada en mi calendario. Año Nuevo sería el día en que Sandra finalmente conocería las consecuencias de haberse metido con la mujer equivocada. El 30 de diciembre por la mañana, Roberto me llamó con voz nerviosa. «Mamá, Sandra y yo queremos invitarte a cenar mañana para Año Nuevo. Será algo pequeño, íntimo, solo nosotros tres». Por su tono sabía que no era una invitación social. Era la ejecución final de su plan. Probablemente, Sandra había decidido que ya era momento de dar el golpe definitivo, de crear el incidente que mencionó en su conversación telefónica con su madre. «Qué lindo, mijo», respondí con voz débil y agradecida. «¿Estás seguro de que Sandra no se molesta? No quiero ser una carga». «Por supuesto que no eres una carga, mamá. Sandra está muy preocupada por ti. Por eso quiere que cenemos juntos, para hablar sobre tu futuro». «Mi futuro». Qué eufemismo tan elegante para referirse a mi internamiento forzoso. «Está bien, Roberto. Estaré ahí a las 8». «Perfecto. Y mamá, trae algún documento importante que tengas. Tu identificación, papeles del seguro social, esas cosas. Sandra dice que es importante tener todo organizado». Por supuesto que Sandra quería mis documentos. Probablemente para completar los papeles de internamiento que ya tenía preparados con su médico corrupto. «Claro que sí, mijo. Llevaré todo lo que necesiten». Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas con genuina alegría. Sandra había mordido el anzuelo completamente. Pero lo que ella no sabía es que yo también había estado organizando una cena para esa noche. Una cena que ella jamás olvidaría. Pasé el día haciendo llamadas telefónicas, coordinando los últimos detalles de mi plan. A las 3 de la tarde, el licenciado Torres me confirmó que todo estaba listo desde el aspecto legal. A las 5, el investigador privado me aseguró que todos los invitados especiales habían confirmado su asistencia. Esa noche me arreglé cuidadosamente. No el arreglo de anciana frágil que había estado interpretando las últimas semanas, sino el de una mujer de 62 años que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que tanto me gustaba. Me peiné con elegancia y hasta me maquillé ligeramente. En mi bolso llevé todos los documentos que habían solicitado, pero no solo mi identificación y papeles del Seguro Social. También llevé los documentos de la herencia, las grabaciones de Sandra, los reportes del investigador privado y las pruebas de todos sus fraudes. Llegué a casa de Roberto exactamente a las 8. Sandra abrió la puerta luciendo radiante, con un vestido rojo que probablemente había costado más de lo que Roberto ganaba en un mes. Su sonrisa era triunfante, como la de alguien que sabe que está a punto de ganar la partida final. «Elena, qué gusto que hayas podido venir», me dijo con falsa dulzura. «Pasa, pasa. Roberto está terminando de preparar la cena». La mesa estaba puesta para 3 personas, pero noté inmediatamente que había documentos esparcidos cerca del lugar donde supuestamente me sentaría. Probablemente los papeles del internamiento que esperaba que firmara esa noche. Roberto salió de la cocina con delantal. Se veía nervioso, pero intentaba actuar normal. «Mamá, te ves muy bien. ¿Cómo te has sentido estos días?» «Confundida», mentí, fingiendo esa fragilidad que habían llegado a esperar de mí. A veces no recuerdo si tomé mis medicinas o si cerré bien la puerta al salir. Sandra y Roberto intercambiaron una mirada que confirmaba que mi actuación seguía funcionando. Durante la cena hablamos de trivialidades, mientras yo observaba cómo Sandra se ponía cada vez más ansiosa. Claramente estaba esperando el momento adecuado para abordar el tema principal de la noche. Finalmente, cuando Roberto sirvió el postre, Sandra decidió atacar. «Elena, Roberto y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente», comenzó con voz melosa. «Sabemos que vivir sola se está volviendo difícil para ti». «Es verdad, mamá», añadió Roberto. «Los vecinos nos han comentado algunas cosas». «¿Qué cosas?», pregunté con voz pequeña, aunque sabía perfectamente a qué se referían. «Que a veces te ven desorientada, que olvidas cerrar bien la puerta, que has estado hablando sola», explicó Sandra.
Son señales de que tal vez necesitas un poco más de ayuda. No quiero ser una carga para ustedes, murmuré, interpretando a la perfección el papel de anciana resignada. Y no lo serías, se apresuró a decir Sandra. Por eso hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Una residencia donde tendrás compañía las 24 horas, atención médica especializada, y podrás hacer muchas actividades con personas de tu edad. Roberto sacó una carpeta de debajo de su silla. Solo necesitamos que firmes algunos papeles, mamá. Son formalidades, nada más. Miré los documentos sin tocarlos. Pude ver por encima que incluían formularios de internamiento, autorización para tratamiento médico y una transferencia de poder legal limitado a Roberto y Sandra. ¿Es obligatorio?, pregunté con voz quebrada. Es por tu propio bien, insistió Sandra. Ya no puedes cuidarte sola, Elena. Lo que pasó en Nochebuena fue solo el comienzo. Estos accidentes van a empeorar. Además, añadió Roberto, ya hablamos con un médico. Él revisó tu caso y está de acuerdo en que necesitas cuidados especializados. El doctor Salinas, el médico corrupto que Sandra había mencionado en su conversación telefónica. ¿Cuándo tendría que irme?, pregunté, dejando que mi voz temblara. Mañana mismo, respondió Sandra con una sonrisa que no pudo ocultar completamente. Así empezamos el año nuevo con tranquilidad para todos. Tomé la pluma que Roberto me ofrecía, pero en lugar de firmar, levanté la vista hacia ellos. Antes de firmar, tengo algo que mostrarles, dije, y mi voz ya no sonaba frágil ni confundida. Algo que creo que les va a interesar mucho. Sandra frunció el ceño. Elena, no es momento para... Oh, sí que es momento. La interrumpí, sacando de mi bolso los documentos de la herencia. Especialmente para esto. Extendí sobre la mesa los papeles oficiales que certificaban que yo era heredera de 87 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas mientras Sandra se quedó paralizada, con la sonrisa congelada en su rostro. 87 millones, murmuró Roberto. Mamá, ¿esto es real? Completamente real, respondí, y ahora mi voz sonaba firme y clara. Heredé de mi tía Esperanza hace un mes, la misma semana que Sandra me empujó en la cena de Nochebuena. Sandra finalmente reaccionó. ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque quería ver exactamente qué harían conmigo si pensaban que era pobre e indefensa, expliqué calmadamente. Y el resultado ha sido muy educativo. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Sandra hablando con su madre sobre el plan para internarme con documentos falsificados. Sus propias palabras llenaron el comedor. Solo necesito un incidente más, algo que lo asuste de verdad, y entonces podremos internarla en ese lugar que te dije. Ya hablé con el doctor Salinas, y por el precio adecuado está dispuesto a firmar los papeles que digan que Elena no está mentalmente capacitada. Roberto se puso pálido como la pared. Sandra intentó negar. Yo nunca dije eso. Esa grabación está alterada. Tengo más. La interrumpí, sacando otra carpeta. Como esta investigación sobre los 70,000 pesos que has estafado usando mi nombre, diciéndole a los vecinos que yo necesitaba cirugías urgentes. Le mostré los recibos de devolución de dinero que había hecho a cada familia, junto con las declaraciones firmadas de cada una explicando exactamente lo que Sandra les había dicho. O esta documentación de tus deudas de juego, continué, extendiendo los estados de cuenta del casino. 150,000 pesos perdidos en los últimos 6 meses, mientras le decías a Roberto que estabas en el gimnasio. Sandra había perdido completamente el color. Roberto miraba los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. «Mamá», balbuceó Roberto, «¿cómo conseguiste todo esto?» «Con los recursos que tu esposa pensó que no tenía», respondí secamente. «Los mismos recursos que ahora me permiten hacer esto». Saqué mi teléfono y marqué un número. «Licenciado Torres, puede proceder». A los 5 minutos sonó el timbre. Roberto fue a abrir, completamente confundido, y regresó seguido por el licenciado Torres y 2 hombres de traje. «Sandra Méndez», dijo uno de los hombres mostrando una identificación. «Queda usted arrestada por fraude, suplantación de identidad y conspiración para cometer internamiento ilegal». Sandra gritó. «¡Esto es ridículo! Elena está loca».
Díganle a Roberto cómo me ha estado acosando. Pero Roberto ya no la miraba a ella, me miraba a mí, con una expresión que mezclaba horror, vergüenza y algo que podría haber sido respeto. Mamá, susurró, perdóname, yo no sabía. Claro que sabías, le respondí con calma. Sabías que tu esposa me humillaba, que me apartaba de la familia, que hablaba mal de mí con otros. Lo sabías y elegiste no hacer nada, mientras se llevaban a Sandra esposada, gritando que todo era un malentendido. Me volví hacia Roberto. Los papeles de internamiento que querían que firmara esta noche, le dije. Los voy a guardar como recuerdo, para recordar el día que mi propio hijo intentó traicionarme por una mujer que resultó ser una estafadora. Roberto se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? Recogí mis documentos y mi bolso, preparándome para irme. Ahora, Roberto, vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, tal como yo aprendí a vivir con las mías. Cuando salí de esa casa, dejé atrás no solo a una nuera que había subestimado gravemente a su oponente, sino también a un hijo que había elegido la comodidad de la mentira sobre la incómoda verdad del amor real. Sandra había jugado el juego más peligroso de su vida y había perdido de la manera más espectacular posible, pero mi venganza apenas estaba comenzando. 6 meses después, me encontré sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad en Cuernavaca que había comprado con parte de la herencia de tía Esperanza. El jardín estaba lleno de flores que yo misma había plantado, rosas, bugambilias y jazmines que perfumaban el aire matutino. Tenía una taza de café en las manos y el periódico local abierto en una página que me había hecho sonreír. Sentenciada a 3 años de prisión Sandra Méndez por fraude múltiple, decía el titular. La foto mostraba a Sandra saliendo de los juzgados con la cabeza baja, muy diferente de la mujer arrogante que me había empujado aquella Nochebuena. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Las pruebas que había recopilado eran tan sólidas que Sandra no tuvo más opción que declararse culpable para obtener una sentencia reducida. El doctor Salinas también había sido procesado por falsificación de documentos médicos y su licencia fue suspendida permanentemente. Pero la verdadera justicia no había venido de los tribunales, sino de algo mucho más poderoso, la verdad. Una semana después del arresto de Sandra, decidí hacer algo que ella jamás había esperado. Organicé una reunión con todas las personas a las que había estafado, manipulado o mentido sobre mí. Los invité a mi nueva casa para contarles toda la historia, desde el empujón en Nochebuena hasta el descubrimiento de la herencia. Llegaron los Ramírez, la familia Herrera, doña Carmen de la tienda, varios vecinos de mi antiguo edificio, e incluso algunas de las madres del barrio que Sandra había contactado con sus mentiras sobre mi supuesta demencia. Señora Elena, me dijo la señora Ramírez cuando terminé de explicar todo, no puedo creer que esa mujer nos haya engañado de esa manera. Lloró tanto cuando nos pidió dinero para su operación, que mi esposo y yo estuvimos desvelados preocupándonos por usted. Y pensar que nosotros llegamos a dudar de su cordura, añadió don Fernando, el portero de mi antiguo edificio. Cuando ella nos decía que usted hablaba sola, nosotros comenzamos a fijarnos más, buscando señales que confirmaran sus mentiras. Pero la persona cuya reacción más me importaba había sido Roberto. 3 semanas después de esa noche de Año Nuevo, apareció en mi nueva casa sin avisar, con ojeras profundas y una apariencia que evidenciaba que no había dormido bien en días. Mamá, me dijo parado en la puerta principal, sin atreverse a entrar. Vengo a pedirte perdón. Pasa, Roberto, le dije, aunque mi voz seguía siendo fría. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentó en mi sala nueva, mirando hacia el jardín a través de los ventanales. No sabía nada sobre el dinero que Sandra había robado usando tu nombre, comenzó. Cuando los policías me mostraron todas las pruebas, cuando escuché las grabaciones, me di cuenta de que había estado casado con una extraña. ¿Y qué hay de todas las veces que me humilló delante de ti? Le pregunté directamente. ¿También eras ciego a eso? Roberto bajó la cabeza. No era ciego. Era cobarde. Era más fácil pensar que tú eras dramática, que exagerabas las cosas, porque confrontar a Sandra significaba admitir que había elegido mal. Sus palabras me dolieron porque eran honestas, pero también porque llegaban muy tarde. Roberto,
Durante 30 años yo sacrifiqué todo por ti. Mi juventud, mis oportunidades. Incluso rechacé a hombres buenos que querían conocerme porque pensé que tú me necesitabas más, que yo necesitaba una nueva relación. Y cuando finalmente encontraste a alguien, en lugar de buscar el equilibrio, me cambiaste por ella completamente. Lo sé, murmuró. Y ahora ella está en la cárcel. Yo estoy solo. ¿Y tú? Tú tienes una vida nueva sin mí. No tengo una vida nueva sin ti. Le corregí. Tengo una vida nueva sin permitir que me traten como basura. Hay una diferencia. Roberto levantó la vista, con algo parecido a esperanza en los ojos. Eso significa que significa que si quieres ser parte de mi vida nuevamente, va a ser bajo condiciones muy diferentes a las de antes. Le dije firmemente. Ya no soy la madre desesperada por tu atención que acepta cualquier migaja de cariño que quieras darme. Ahora soy Elena Morales, una mujer independiente, adinerada, que tiene opciones. Le expliqué mis condiciones. Nada de visitas de lástima, nada de llamadas obligadas por fechas especiales, y definitivamente nada de nuevas novias o esposas que pensaran que podían tratarme como ciudadana de segunda clase. Si quieres tener una relación conmigo, le dije, va a ser porque realmente valoras mi compañía, no porque te sientes culpable o porque necesitas algo de mí. Roberto asintió lentamente. ¿Puedo empezar viniendo a visitarte los domingos? Solo para platicar, para conocerte nuevamente como la persona que eres ahora. Puedes intentarlo, le respondí. Pero Roberto, si alguna vez vuelves a elegir a otra persona por encima del respeto que me mereces, será la última vez que me veas. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero sólida. Roberto comenzó a visitarme regularmente, y poco a poco fuimos desarrollando una relación adulta, de igual a igual, muy diferente a la dinámica tóxica madre-hijo que habíamos tenido antes. Me contó sobre el proceso de divorcio, que había sido rápido considerando que Sandra estaba en prisión y había perdido toda credibilidad legal. También me habló sobre cómo había tenido que enfrentar las burlas y el juicio de las personas que habían conocido la verdad sobre las mentiras de su exesposa. Muchos de nuestros amigos ya sabían que algo estaba mal. Me confesó un domingo mientras tomábamos café en mi terraza, pero nadie se atrevía a decírmelo porque Sandra era muy convincente, muy manipuladora. Ahora me doy cuenta de que durante años viví en una burbuja de mentiras. Por mi parte, comencé a construir la vida que siempre había querido, pero nunca me había atrevido a soñar. Con los recursos de la herencia, no solo compré mi casa en Cuernavaca, sino que también comencé a viajar, algo que jamás había podido hacer durante mis años de trabajo y sacrificio. Visité España para reconectarme con mi hermana, quien lloró de alegría cuando le conté toda la historia. También viajé a París, a Roma, a lugares que solo había visto en revistas y que ahora podía disfrutar con la tranquilidad de saber que nadie dependía económicamente de mí. Pero lo más importante fue que comencé a hacer nuevas amistades genuinas. Me uní a un club de jardinería, a un grupo de lectura, y hasta comencé a tomar clases de pintura. Por primera vez en décadas, estaba rodeada de personas que me conocían como Elena, no como la madre de Roberto o la suegra de Sandra. Una de estas nuevas amigas, Carmen, una viuda de 65 años con una energía contagiosa, se convirtió en mi confidente más cercana. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu historia? Me dijo un día mientras pintábamos juntas en el jardín, que no buscaste venganza por venganza, buscaste justicia, y la encontraste usando tu inteligencia en lugar de bajarte a su nivel. Tenía razón. La satisfacción que sentía no venía de ver a Sandra en la cárcel, sino de saber que finalmente había puesto límites firmes y había recuperado mi dignidad. El último domingo de junio, mientras Roberto y yo desayunábamos en mi terraza, él me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez me perdonarás completamente?» Lo miré a los ojos. Este hombre de 40 años que una vez había sido mi bebé, mi razón de vivir, mi proyecto de vida completo. «Roberto, ya te perdoné hace meses», le respondí honestamente. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a como eran las cosas antes. «¿Y estás feliz ahora?», me preguntó. Miré alrededor de mi hermosa casa, mi jardín floreciente. Pensé en mis nuevas amigas, en mis viajes,
en la libertad que tenía para tomar mis propias decisiones sin tener que considerar las necesidades o caprichos de otras personas. Estoy más que feliz, le respondí. Estoy completa. Esa tarde, después de que Roberto se fuera, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Torres. Señora Morales, tengo noticias interesantes. Sandra está intentando apelar su sentencia y su nuevo abogado quiere proponer un acuerdo extrajudicial. Están dispuestos a que ella admita públicamente todo lo que le hizo, a cambio de una reducción en su sentencia. No me interesa, le respondí inmediatamente. Sandra ya pagó ante la justicia. No necesito su disculpa pública, y definitivamente no necesito que salga antes de la cárcel. ¿Está segura? Podría ser satisfactorio verla admitir sus errores públicamente. Licenciado, la verdadera satisfacción no viene de ver a otros humillarse. Viene de saber que uno mismo ha actuado con dignidad y inteligencia. Sandra puede quedarse en la cárcel el tiempo que la ley determine. Yo ya gané mi batalla. Cuando colgué el teléfono, me dirigí a mi jardín para regar las flores que había plantado. Mientras el agua caía sobre las rosas, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella Nochebuena, cuando Sandra me empujó y me hirió la cabeza. Esa noche, tirada en el suelo con sangre corriendo por mi cabeza, jamás habría imaginado que 8 meses después estaría viviendo en una mansión propia, financieramente independiente, rodeada de amigos verdaderos, y con una relación reconstruida con mi hijo, basada en respeto mutuo en lugar de dependencia. Sandra había creído que me estaba destruyendo, pero en realidad me había liberado. Su crueldad me había obligado a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía, y su traición me había enseñado el valor de ponerme a mí misma en primer lugar. Mientras el sol se ponía sobre Cuernavaca, pintando el cielo de naranjas y rosas, sonreí pensando en tía Esperanza. Ella había sido más sabia de lo que imaginé cuando decidió dejarme su herencia. No solo me había dado dinero, me había dado el poder de reescribir mi propia historia. Sandra Méndez había jugado conmigo pensando que yo era una pieza débil en su juego de ajedrez. Lo que no sabía es que estaba enfrentándose a la reina del tablero, y las reinas, cuando despiertan, son imparables. La vida me había dado una segunda oportunidad a los 62 años, y estaba decidida a vivirla plenamente, con dignidad, independencia, y la tranquilidad que viene de saber que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo. En mi nueva vida, yo era la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la vida de otros. Y esa, pensé mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Cuernavaca, era la venganza más dulce de todas.